Saludos amigos oyentes, nuevamente estoy con ustedes en Ramón Comenta. En este cuarto episodio lo dedicaré a comentarles sobre lo que nos mueve. Desde que somos concebidos hasta nuestro último suspiro, experimentamos la energía. Nuestra fuente de energía es el corazón, creador del campo magnético, que con sus pulsos electromagnéticos nos une al universo. Y como predicaba Buda, nos despierta a la vida. Todo en el universo es energía, todo lo que se ve es energía condensada. Lo que llamamos materia es la agrupación de millones de átomos. Pero me enfocaré en la energía no del alma, sino la que hace mover a los negocios, el comercio, las industrias, la globalización. Pero ¿qué es la energía? Un concepto de Internet, es la capacidad que tiene un elemento para producir un cambio, sea este movimiento, luz, calor, fuerza. La energía es la dinámica de las vidas y acciones que realizamos. Pero no me enfocaré en los tipos de energía, sino cómo éstas influyen en la actividad humana, cómo ha influido a través de la historia. ¿Okay? Fíjese, desde que el hombre aprendió a hacer fuego y a usar la fuerza del viento, el género humano ha tenido un desarrollo que nos ha llevado desde la era de las cavernas, por decirlo así, ¿verdad?, hasta nuestros días. ¿Okay? El fuego permitió la realización de herramientas, envases, espadas y otros utensilios. ¿Okay? El fuego como generador de energía térmica, calórica y luminosa. Esto, bueno, permitió la consolidación de civilizaciones, primero por la transformación de lo que se conoce como la era del bronce y luego como la era del hierro. El fuego permitió moldear estos minerales, ¿okay?, hasta llegar a nuestros días, ¿no?, que es el acero. Por su parte, la energía eólica, es decir, la fuerza del viento, fue el factor que llevó a la exploración y conquista de nuevos territorios y posteriormente al comercio entre regiones y reinos. Okay, fíjate, según la historia, desde la aparición de los fenicios como grandes navegantes del Mediterráneo y mucho más allá, pasando por el Imperio Romano, ¿okay?, hasta llegar a los grandes navegantes del siglo XIV, el siglo XIII, exploradores y conquistadores, ¿verdad?, como Colón, Magallanes, Elcano, y reyes que promovieron e impulsaron la navegación, como Enrique de Portugal, conocido como Enrique el Navegante, e Isabel I de Inglaterra, quienes establecieron las bases de sus respectivos imperios a través de la navegación. Los imperios conocidos como el Imperio Español, ¿okay?, que fue la conquista de todo lo que se conoce ahora como América Latina, el portugués con sus colonias principalmente en el gigante Brasil y toda la costa occidental de África, y el Imperio Británico, que bueno, todo lo que es América del Norte, Estados Unidos, Canadá y bueno, y Australia, inclusive hasta la India. Pero, fíjate, estos imperios que le estoy comentando, Inglaterra, España y Portugal, pertenecen a lo que se conoce como el hemisferio occidental, ¿no?, o Europa, para hablar más precisamente. ¿Okay? Fíjate que en esta navegación que se hace con
a través primero del Mediterráneo, ¿verdad? Como le dije con los fenicios, después la conquista de los océanos, eh, es mucho más antigua. Pero en otras regiones del planeta también se usaba la navegación marítima para el comercio. Civilizaciones como la árabe y la china realizaban el comercio marítimo desde inclusive mucho antes de la aparición de estos países, Inglaterra, Portugal y España, ¿ok? Como se conoce como país, eran regiones. ¿Ok? Hay un caso de el almirante Zheng He, un almirante chino, que abrió China al comercio mundial en su momento. Pues. Conocían todo lo que es el Océano Índico, tenían intercambio comercial con otros países, otras regiones, no sé si se puede hablar de países en esa época, ¿okay? Japón, India, ¿okay? Arabia y la costa oriental de África. ¿No? Sengé, inclusive se dice que en 1421 llegó a Venecia. Y hay una teoría que indica que, bueno, China siempre ha tenido un desarrollo superior a Europa, eso es indiscutible ya, ¿okay? Muchos historiadores, investigadores lo han demostrado. Hay una teoría de que, bueno, de que Gutenberg no fue el que inventó la imprenta, sino que ya ese proceso se realizaba en China y que Colón pudo llegar a lo que al continente americano, pues hoy en día, gracias a unas cartas de navegación que se les dio cuando Sengé llegó a Venecia, ¿ok? 70 años antes pues, del viaje de Colón. Entonces, bueno, la historia de Sengé fue que después, un tiempo, bueno, hubo una gran tormenta y se hundió la flota donde estaba y bueno, después el nuevo emperador chino se dio a la política de cero intercambio de China con otras regiones y bueno, y esto después lo afectó por mucho tiempo. ¿No? Pero fíjate, también existe, hablando ya, tenemos la energía, ¿verdad? El fuego, la energía del viento, la energía del mismo ser humano, la energía del hombre, ¿ok? El hombre, sea libre o esclavo, pudo realizar grandes infraestructuras con su fuerza. ¿Eh? Sí, por lo menos vemos las grandes pirámides, ¿okay? Eso se hizo con, aparte de la fuerza animal, que ahí lo que existía, estaba la fuerza del hombre. ¿Okay? Y las murallas chinas, las murallas en plural, porque no es una sola, ¿no? Son varias murallas, que también, bueno, muchas veces por la geografía donde están estas realizadas, se ve que hubo necesidad de la mano de obra. ¿Okay? Y así otras construcciones, ¿verdad? En el mundo, inclusive en la cultura precolombina aquí en América, bueno, las grandes pirámides mayas y todo esto. ¿No? Todo esto se dio con la fuerza y la energía del hombre. Pero bueno, brincando muchos años, ¿verdad? Muchas décadas más adelante, vamos a colocarnos en lo que sería 1750 como el inicio de la revolución industrial. ¿Ok? Los historiadores se ponen de acuerdo, más o menos esa fecha, indicar lo que es el proceso ya industrial del género humano. ¿Ok? Y aquí toma protagonismo, ¿ok? Un mineral que por 150 años fue el rey de la energía, que es el carbón. Aunque el carbón, bueno, su uso se data de muchos siglos antes de su aparición, ¿ok? Junto con lo que es la madera y el aceite de ballena, ¿no? Para dar calor y luminarias. Pero bueno, el carbón toma la batuta porque es abundante, ¿ok? Abundante y fácil de obtener. Pero fíjate, el carbón toma su protagonismo a raíz de la revolución industrial precisamente porque comienzan los procesos de
mecanización de la industria. Fíjate, en el año 1772, James Watt innova, mejora, porque ya existía, ¿ok?, lo que se conoce como la máquina de vapor. A él se le atribuye ese invento, por lo que estuve viendo en internet. Bueno, ya existía pues algo parecido a una máquina de vapor, pero a él, bueno, se le atribuye esto. ¿Por qué? Porque él, fue el que pudo incrementar el uso del carbón, ¿ok?, de ese mineral, ¿no?, abundante y barato, ¿ok? Entonces, fíjate, el carbón, bueno, fue el que ayudó a propulsar este motor, ¿ok? Este motor fue utilizado principalmente en la industria minera, en la calefacción de hogares, ¿ok?, el carbón, ¿ok? La industria minera, en la calefacción de hogares, sobre todo en Europa, en la época fría, Estados Unidos, en el transporte ferroviario, ¿ok?, cuando desde 1825, principalmente, ¿verdad?, cuando George Stephenson construyó la primera línea ferroviaria e innovó la locomotora. Acuérdense que Stephenson tampoco inventó la locomotora, pero bueno, se le conoce como el padre de este medio de transporte, porque por lo menos fue el primero que instaló líneas ferroviarias que en Londres, bueno, pudieron llevar de un sitio a otro de manera segura y rápida, ¿ok? Bueno, igualmente en el transporte marítimo, ¿ok?, con el desarrollo de barcos a vapor, ¿ok?, por lo menos el ingeniero Robert Fulton en 1806, ¿ok?, creó el primer barco a vapor que, a través, bueno, del tiempo, el barco a vapor desplazó a los barcos de vela, ¿no? Pero desde 1850 el desarrollo de la industria demandó nuevas fuentes de energía. Ya el carbón no era suficiente. Entonces, lo que llevó a la búsqueda de nuevos minerales. Y uno de esos principales hallazgos se consiguió en el petróleo. Fíjate que el petróleo, a partir de su explotación con fines comerciales, ¿eh?, se inició en 1859. Ya se conocía el petróleo no como con esa palabra, sino como betún, pues, como brea. Se utilizaba por las personas autóctonas, sobre todo en otras regiones del mundo, ¿verdad? En- por lo menos en Java, lo que es la zona ahora de Malasia y todo eso, se usaba la brea en ese aspecto, en el mismo Estados Unidos, ¿ok? Desde que un grupo de inversionistas que pasaron a la historia, entre ellos está George Bissell, James Townsend y Edwin Drake, fueron los pioneros de la industria petrolera en los Estados Unidos, ya que en el verano de 1859, en la población de Titusville, en Pensilvania, pudieron extraer el petróleo, ¿ok? Y entonces, de esta manera, el petróleo pasó a ser una fuente de energía, ¿ok?, abundante y más barata que el carbón, a efectos de costos de producción, ¿ok? Entonces, fíjate, el petróleo se comenzó a utilizar como fuente de luz y calor, con uno de sus derivados, ¿ok?, que era el queroseno, lo que conocemos como queroseno. El queroseno fue utilizado principalmente eso como fuente de luz, ¿ok? Acuérdense que en la época ya 1600 pues, se usaba mucho en lo que era el aceite de ballena. O sea, esto, el queroseno, bueno, creo que salvó a las ballenas de su extinción y, bueno, redujo el costo, el precio para los consumidores de la energía calórica que emitía el petróleo, ¿ok? Pero fíjate, la diversidad del petróleo dio diversos productos,
como el alquitrán, aceites lubricantes y principalmente gasolina y gasóleo. Entonces la industria petrolera tomó el liderazgo a partir de la producción en masa del motor de combustión interna, para vehículos, barcos y aviones. Eso es a partir de ya de principios del siglo XX. Entonces permitió un desarrollo industrial sustentable, eh, y bueno, entonces permitió también el uso, la producción, pues, de la electricidad a través de centrales eléctricas, lo que es la gasolina y el gasoil. Bueno, esto fue posible por posteriores investigaciones, inversiones, innovaciones realizadas, en el desarrollo estamos hablando aquí de la electricidad, por pioneros como Edison, Westinghouse y Tesla. Entonces fíjate que el petróleo y la electricidad fueron las principales fuentes de energía ya a partir del siglo XX, lo que permitió el desarrollo de grandes industrias como la textil, manufacturera, transporte, el acero. Durante la primera mitad del siglo XX fue cuando la demanda de energía se incrementó, primero por la consolidación y crecimiento de grandes fábricas, las aglomeraciones urbanas en grandes ciudades, como Nueva York, que para 1900 tenía ya una población de 4.200.000 habitantes, y Londres con 6,5 millones de habitantes. Estas poblaciones demandaban energía para la calefacción e iluminación. Y posteriormente las dos guerras mundiales, ¿ok? Donde el incremento en la demanda de energía, bueno, este, se debió, recuerden que estas guerras ya eran las guerras mecanizadas, pues entonces los vehículos, aviones y barcos necesitaban sobre todo gasolina, ¿ok? Petróleo. Entonces, en este caso, bueno, podemos decir que el petróleo es el protagonista junto con el gas natural de todo lo que sucedió en este siglo XX, ¿ok? Entonces, el petróleo, bueno, desplazó al carbón y fue durante todo el siglo XX el principal, la principal fuente de energía. Eh, Fíjate que se conoce en la industria petrolera una frase acuñada por Enrico Mattei, ¿no? El padre de la industria petrolera italiana, sobre las siete hermanos, ¿ok? Eran siete grandes empresas petroleras que moldearon en muchos casos las sociedades de muchos países, ¿no? Por lo menos aquí en Venezuela, bueno, se conoce el caso del general Juan Vicente Gómez, que por 27 años mandó, según con el apoyo de empresas como la Shell, la Creole, y bueno, empresas transnacionales petroleras, ¿ok? Que se beneficiaban con las políticas del gobierno. Pero por su parte, por otra parte, ¿verdad? El gas natural comenzó ya a usarse en forma masiva a partir de los años 50, segunda parte del siglo XX, cuando se pudo consolidar su almacenamiento y transporte. Acuérdense que el gas, bueno, no es como el petróleo que es líquido, el gas en su momento era más difícil de almacenar y transportar, no existía la tecnología, la ingeniería para tal. Bueno, pero a partir de esa fecha se usó principalmente para la calefacción, ¿no? Nuevamente de los hogares, y para la producción de electricidad para los grandes consumidores, entiéndanse las grandes fábricas. Pero también, bueno, a partir de los años 50, otra fuente de energía desarrollada fueron las centrales nucleares. Después de la creación de la bomba atómica, ¿ok? Y finalizada la guerra, bueno, la fusión nuclear se utilizó para la generación de energía eléctrica, principalmente en países como Estados Unidos, Francia, China y Japón, países que demandaban mucha energía. Esto permitió abaratar los costos de producción y el desarrollo de los ferrocarriles eléctricos, ¿ok? Los costos de producción estaban
principalmente a lo que era la industria manufacturera, y la industria agrícola. Bueno, recuerden que la agricultura mecanizada, bueno, uno de los mayores costos de producción es el costo de energía, ¿ok? Por los tractores y todo esto, el fertilizante, que indirectamente, bueno, es parte de energía, ¿ok? Pero ya acercándonos más a nuestra era, ¿ok? Podemos hablar ya de la energía solar y la energía eólica, ¿ok? Países como la India y China, en Australia también, podemos ver grandes extensiones de terreno cubierta de paneles solares para la producción de energía. Y gigantescas turbinas también en sitios desérticos donde el viento es muy fuerte, ¿verdad? Por lo menos inclusive dentro del mar, donde la marea es baja, ¿ok? Podemos ver entonces estas grandes turbinas metálicas que generan electricidad. Estas energías, bueno, son baratas, y ayudan pues a los países con economía fuerte y que carecen del petróleo, básicamente, en su desarrollo, ¿no? En su desarrollo industrial, pues. Que las grandes empresas manufactureras demandan más energía. Entonces, en el caso del fenómeno de China, ¿verdad? Ya a partir de los años 70, 80, eh, ellos han demandado una gran cantidad de energía para sus fábricas, ¿no? Así como Estados Unidos y países, algunos países de la Unión Europea como Alemania, Francia e Inglaterra, ¿ok? Países manufactureros. Fíjate, en el caso de China, hasta recientemente se inauguró lo que es la represa más grande del mundo, la represa de las Tres Gargantas, ¿no? Genera energía, bueno, para su, su región donde están las grandes manufactureras, ¿no? Acuérdense que ya China, bueno, fabrica desde alfileres hasta aviones e inclusive cohetes que van al espacio, ¿no? Bueno, asimismo el elevado precio del petróleo para los países consumidores, ¿verdad? Ejemplo China, ¿ok? Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es productor, pero bueno, también consume mucho, ¿no? Y los avances tecnológicos han permitido el hallazgo de una nueva fuente de energía, conocida como fracking o fracturación hidráulica de la roca, para extraer petróleo y gas natural. Entonces, muchas pequeñas empresas ya, aparte de estas, las nuevas siete hermanas, ¿verdad? Que son Móvil, la British Petroleum y otras, la Shell, ¿verdad? Son empresas que se crean y que son rentables por el alto precio del petróleo. O sea que el petróleo, mientras esté alto, es rentable esta operación. Bueno, por último tendríamos como fuente de energía al hidrógeno. ¿Ok? Fíjate que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Y la tecnología actual ha permitido obtenerlo, pero a un alto costo, que es el problema. ¿Ok? Ya que este no existe en su estado libre, sino que requiere de mucha energía para producirlo. Por tanto, su producción hasta ahora ha sido muy limitada, ¿no? Pero bueno, compite, sobre todo se está aplicando, se quiere aplicar pues, en la industria automotriz, donde ya la fabricación de carros híbridos en un principio y entre gasolina y eléctricos, ¿verdad? Ha pasado a los carros eléctricos, netamente 100% eléctricos y bueno, y el uso del hidrógeno. Bueno, pero ya resumiendo, queridos oyentes, podemos decir que la energía es fundamental, ha sido fundamental y será fundamental en el progreso humano. Fíjate que es prioridad en la agenda científica, política, económica y social de las naciones en general. ¿Ok? Y sobre todo en esta era digital, ¿verdad? Su participación es vital para poder transferir los datos en la computadora.
No podemos hablar de globalización sin tomar en cuenta a la energía, que aunque no la vemos, está presente, ¿no? La energía es como un fantasma, ¿ok? Es como el viento, pues. El viento es energía, no lo vemos, pero lo sentimos. La energía ha sido la causa de grandes conflictos a través de la historia, ¿no? Y principalmente en los últimos años. Fíjate, como ejemplo recordamos la guerra del Golfo. Esta guerra fue en 1990-91, donde Estados Unidos y otros países lucharon contra Irak, que en su momento invadió a Kuwait, ¿no? Fíjate que esta guerra no sucedió por liberar a Kuwait de la invasión, sino porque Irán no se apropiara del petróleo kuwaití. Y bueno, y también podemos nombrar el caso actual, ¿verdad? Ya lo que está sucediendo, que es la dependencia de Europa del gas natural ruso, donde Estados Unidos, bueno, cuestiona el gasoducto Nord Stream 2. Ese gasoducto se está construyendo y unirá a través del mar Báltico, ¿ok?, a Rusia y Alemania. Entonces, fíjate que entre tanto el presidente Donald Trump amenaza con sanciones a Alemania. El problema es que existe un Nord Stream 1 que pasa por Ucrania, porque cuando existía la Unión Soviética, bueno, no era tanto problema porque Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, pero después de la ruptura, la caída del comunismo, Ucrania se separó de la Unión Soviética y en los últimos años ha sido pro-occidental. Entonces, Ucrania, bueno, controla pues el paso del gas ruso por su territorio. Entonces, para los efectos, okay, Rusia con su empresa Gazprom y las otras empresas, un conglomerado, realizaron este proyecto Nord Stream 2 que va directamente, que va por mar, ¿verdad? Pero bueno, la tecnología existe para crear, porque Europa necesita energía. Europa, acuérdense que Europa es un país que descubrió petróleo recientemente, sobre todo, bueno, Inglaterra y Noruega, y es un petróleo difícil de extraer porque se encuentra a grande profundidad en el mar del norte, ¿ok? Un mar excesivamente hostil. Bueno, queridos oyentes, entonces ya sí para finalizar, ¿verdad?, convencido de que somos energía y que nuestros pensamientos son son las formas más altas de vibración que tenemos. Entonces yo los invito a pensar en positivo para atraer todas las cosas buenas a nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.